Estaba yo el otro día repartiendo abrazos en la gala de los Oscars, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Venom. La película empieza con una cápsula espacial trayendo unos especímenes alienígenas hasta la Tierra, pero como parece que nadie sabe pilotar en condiciones, en vez de aterrizar con calma se acaban estrellando, porque claro, son capaces de irse a otro planeta para conseguir vida alienígena, pero no tienen un plan razonable para aterrizar. Porque no es que los bichos se hayan apoderado de la nave, que va, se estrella porque no supieron manejarla, lo cual pues deja mucho que desear por parte de los astronautas, pero oye, que la nave peta y de todos los especímenes que tenían sobreviven 4, pero uno de ellos conocido como Riot se escapa y posee a una doctora de la ambulancia. Y es que resulta que dichos especímenes son conocidos como simbiontes, que en su forma básica son como un pringue de colores, pero cuando poseen a un organismo su estructura se estabiliza y ya pueden vivir con normalidad. A estas alturas dudo que sea un secreto para nadie, pero yo lo explico por si acaso. A continuación conocemos a Eddie Brock, que es un periodista muy atrevido que vive en San Francisco y se dedica a hacer reportajes tirándole de la lengua a diferentes cargos para sacar sus trapos sucios y que así el pueblo descubra toda la porquería que esconden debajo de la alfombra. Además de eso está saliendo con una chica llamada Anne, viven una vida feliz y están a punto de casarse. Pero aquí empiezan los problemas, y es que su jefe le pide que entrevista a Carlton Drake, que es el CEO de una empresa conocida como la Fundación Vida y además el mismo que trajo a los simbiontes a la Tierra. Pero el inconveniente es que ese tío hizo muchos chanchullos y gran parte de sus experimentos se pasan por el forro los derechos humanos. Por lo tanto a Eddie le cuesta mucho aceptarlo de hacer un reportaje normal sabiendo que Drake es un impresentable. Sin embargo, como Anne es una abogada asociada con la empresa de Drake y su trabajo corre peligro, al final Eddie se comporta, y gracias a eso hace la mejor entrevista de su vida y todo sigue según lo planeado. O eso es lo que habría pasado si la película quisiera darnos el argumento más aburrido del mundo y tuviera prisa por acabar. Porque obviamente Eddie no puede aceptar esas condiciones y espía información sobre la Fundación Vida con el portátil de Anne, y para cuando llega el día de la entrevista se dedica a hacerle preguntas comprometidas a Drake y este corta por lo sano, provocando que despidan a Eddie y también a su novia por no haber guardado el portátil con candado. Y para poner la guinda sobre el pastel lo echa de casa y corta con él por haber traicionado su confianza. Y aquí tengo que decir que ambos tienen parte de razón, porque el hecho de haberle espiado el portátil estuvo mal, vale, pero también es cierto que Anne estaba defendiendo una empresa que experimentaba con humanos ilegalmente y para colmo le estaba pidiendo a su novio que traicionase sus principios cuando sus intenciones eran buenas. Entonces no sé muy bien qué pensar. Ambos actuaron con lógica pero al mismo tiempo con algo de egoísmo, excepto el jefe de Eddie, que es un cretino, porque vamos a ver, sabes la clase de periodista que es Eddie, sabes que Drake es muy poderoso, y también sabes que si algo salía mal se podía liar. En ese caso, ¿para qué cojones mandas a Eddie a hacerle preguntas? Hubieras enviado un periodista más obediente, o por lo menos alguien que no se dedica a hacer ese tipo de reportajes. Evidentemente esto lo hicieron para que la película tuviese un detonante y que el protagonista viva solo para luego fusionarse con Venom. Pero si para que pasen estas cosas uno de los personajes hace cosas sin sentido, pues automáticamente queda forzado. Mientras pasaba todo esto, los de la Fundación Vida hacen diferentes ensayos con los simbiontes y Riot va alimentándose de diferentes huéspedes a lo largo del mundo. Y en cuanto a Eddie, ahora que su vida se fue a tomar por saco, no le queda más remedio que subsistir en un cuchitril mientras trata de buscar trabajo como puede. Lo que ya me sorprendió más es que teniendo problemas económicos le haya dado $20 a una amiga mendiga cuando esta solo le había pedido 5. A ver, se ve que Eddie es un tío con buen corazón, pero me sorprende que pueda llegar a ser tan altruista. En cualquier caso, después de una representación un tanto racista con la dependienta del supermercado, descubrimos que los simbiontes necesitan un huésped para poder respirar el oxígeno del planeta. Sin embargo, casi nadie es compatible y la simbiosis fracasa constantemente, acabando con los sujetos en el proceso. Y como estas prácticas son de todo menos éticas, cierto día la doctora Skirt, que es una de las empleadas de la Fundación Vida, se va a ver a Eddie para contarle lo que están haciendo y que así este investigue para hacerlo público, porque lo de contárselo a la policía es una idea de locos. Entonces, para cumplir con un cliché que está empezando a superar al de los desfibriladores, Eddie se niega a ayudar solo para que poco después cambie de idea y juntos se cuelen en las instalaciones para que el reportero le saque fotos a todo el tinglado que tienen. En serio, ya basta con lo de no querer ayudar y luego cambiar de mentalidad por arte de magia. Cada día me tomo menos en serio a los personajes por culpa de estos tópicos. Si alguien te pide ayuda y eres bueno, pues ayuda de primeras, y si dices que no, pues manténlo. Pero es que están abusando tanto de esta falsa indiferencia que cuando llegue el día en el que mantengan su postura me va a petar un ventrículo, porque no voy a saber cómo procesarlo. Así que por favor dejad de seguir siempre los mismos patrones de comportamiento, que ya aburre. Una vez dentro de las instalaciones, la doctora le habla de los simbiontes y mientras distrae a un guardia de seguridad, Eddie se cuela en los laboratorios y encuentra a su amiga mendiga siendo un sujeto de pruebas. Entonces, pese a que le pidieron que no la liara, le abre la celda y esta se le abalanza encima, transfiriéndole al simbionte que tenía dentro y otorgándole al protagonista unas habilidades sobrehumanas que le permiten escapar y subirse a la copa de un árbol. Porque claro, obviamente hicieron saltar la alarma. Y con esto tenemos
tenemos una conveniencia que me pareció un poco lamentable, y es que sabiendo que la Fundación Vida es una empresa multimillonaria que se puede permitir enviar cápsulas espaciales a otros planetas, ¿cómo es posible que no tengan cámaras de seguridad y que los laboratorios en donde tienen 3 especímenes alienígenas de un valor incalculable estén completamente vacíos? Y más todavía si tenemos en cuenta que están monitorizando la simbiosis con los sujetos de pruebas. Imagínate que en mitad de la noche se produce una conexión perfecta y de repente el espécimen escapa de la celda. ¡A tomar por culo la investigación! Es que tío, con estas cosas no sé si reír o llorar. Quieren justificar situaciones absurdas a costa de que los personajes hagan cosas sin sentido, porque la idea era que Drake no supiese que Eddie se le coló en las instalaciones y como más tarde interroga a la doctora pues lo acaba descubriendo y a ella se la carga. Pero yo me pregunto, ¿no sería mejor que una cámara lo hubiese grabado todo y que la ejecución de la doctora fuese una venganza de Drake por haberle mentido? Yo creo que sería mucho más creíble y el resultado final sería el mismo. En fin, parece que a los guionistas no se les ocurrió. El tema es que cuando Eddie huye de repente se hizo de día, pese a que cuando se colaron era noche cerrada. Entonces, sabiendo la manera tan extraña con la que logró escapar, empieza a notar cosas raras en su cuerpo. Y no me refiero a la adolescencia precisamente, porque más pronto que tarde descubre que tiene una vocecilla en su interior que le dice cosas y además le da mucha hambre. Así que tras algún que otro espectáculo bochornoso, el nuevo novio de Anne le hace una radiografía y descubre que tiene un parásito en su interior. Sin embargo, como no llegan a aclarar qué pasó, el protagonista vuelve a su piso y ahora sí que se revela qué es lo que tiene dentro. Que la verdad no sé por qué le estoy dando tanto misterio si todo el mundo sabe que es Venom, pero mira, no voy a ser yo quien os quite la ilusión, porque resulta que varios mercenarios de Drake irrumpen en su casa y el simbionte reacciona defendiéndose y repartiendo madrazos con todo el que se le cruza. Y ojo a las incoherencias de esta parte, porque vale, la escena de acción muy chula y todo lo que tú quieras, pero para empezar solo envió a un par de matones al piso y por algún motivo todos los soldados armados empiezan a subir las escaleras después. Que oye, puedo entender que en un principio querían llevarse a Eddie por las buenas y que por lo tanto los tíos con sus fusiles esperan fuera del piso, pero lo que no me parece lógico es que sabiendo que el protagonista derribó paredes y escapó con unas habilidades inhumanas, tengan a los soldados en el quinto pino pudiéndolos tener en el pasillo. Pero esto es insignificante con lo que pasa a continuación, porque en cierto punto Eddie escapa en una moto y el genio de Drake le manda drones explosivos. El mismo tío que se encabronó con los científicos por no ser lo suficientemente delicados con sus simbiontes está literalmente bombardeando a alguien que logró una simbiosis perfecta con uno de los especímenes. Es que hay que ser palurdo, tío. Supongamos por un momento que los drones aciertan de lleno y se cargan a Venom. ¿Y ahora qué? ¿Desde cuándo se mandan bombas teledirigidas para capturar seres vivos? Es que yo no sé de dónde sacaron a este hombre, pero por favor que la familia le haga un poco de caso, porque esto ya rebasa lo ridículo. Tranquilo, Toretto, ya sé que dije familia, pero no iba por ti. Qué pesado, macho. En fin, al final consiguen sobrevivir y Venom por fin muestra su cara. Además, por si fuera poco, le dice a Eddie que la intención de los simbiontes es la de invadir la Tierra para colonizarla. Cosa que me parece absurda, pero ya os explicaré por qué al final del vídeo. El caso es que como ahora sus vidas están ligadas entre sí, no les queda más remedio que cooperar. Y mientras tanto Riot cogió un avión, llegó a San Francisco y se fusionó con Drake. Mientras tanto los demás simbiontes se murieron porque no lograron adaptarse a sus huéspedes, cosa que me pareció un desperdicio de personajes y una decepción de cara al argumento. Y en cuanto a Eddie, junto con la ayuda de Venom, se va al edificio donde solía trabajar para dejar constancia de las cosas que hacía Drake en los laboratorios. Sin embargo, al bajar por algún motivo hay unos policías que los atacan y tenemos una nueva escena de acción en donde Venom por fin puede mostrar todo su potencial. Sin embargo, me pareció un poco gratuito porque hasta hace poco no había nadie. O sea, no apareció nadie durante el bombardeo de los drones, pero sí aparecen ahora por colarse en un edificio. Pues vale. Es más, la exnovia de Eddie también llega después de que hubiesen ganado, cuando que yo sepa, en ningún momento le dieron a entender que irían allí. Pero el caso es que ahora que están reunidos, después de que el simbionte haga un poco de comedia actuando como asesor matrimonial, se van al hospital y se revela que Venom estaba consumiendo los órganos de Eddie, cosa que lo mosquea bastante y lo acaba expulsando de su cuerpo gracias a unos ultrasonidos. Porque sí, los simbiontes son sensibles al fuego y a los ruidos fuertes. El problema es que justo cuando salía del hospital los hombres de Drake capturan a Eddie, y como ya no tiene al simbionte, pues poco pudo hacer para defenderse. Aunque también te digo una cosa, viendo la que les montó la noche anterior no sé qué pretendían presentándose tan de tranquis. Quiero decir, ellos creen que sigue teniendo a Venom, y de haber sido así habría barrido el suelo con ellos. No sé qué esperaban conseguir con tan poquita cosa, pero vale. Ahora que tienen capturado a Eddie le preguntan por la localización de Venom, pero como no lo sabe no le resulta útil y se lo van a cargar en el bosque. No sé por qué, ya que perfectamente podían mandarlo al mismo sitio que los sujetos de prueba fallidos. Pero ya sabéis que Drake a veces hace cosas raras, así que vamos a dejarlo. Pero el tema, que van a ejecutar a Eddie en el bosque y de repente llega Venom para salvarlo
enfermo porque previamente se fugó del hospital y se fusionó con Anne. Y en este caso no entiendo cómo supo dónde lo tenían, porque o ese bosque es muy pequeño o no sé. Pero da igual, el asunto es que Venom y Eddie vuelven a ser solo uno y de repente el simbionte se puso en plan altruista y ya no quiere que su especie invada la Tierra porque dice que se siente poderoso mientras que en su planeta era prácticamente un paria. Así que para evitar que Riot se vaya al espacio y traiga a los de su especie, se van a las instalaciones de la Fundación Vida y tienen una pelea de CGI en donde Venom y Eddie tratan de evitar que el cohete despegue. Por cierto, me hizo gracia el increíble desarrollo que tiene el villano, porque cuando llega Venom le dice que cambió de idea y la respuesta de Riot fue literalmente pues muere. O sea, vaya forma de que te la sude todo. Ni siquiera se molestó en razonar con él o en insultarlo por traicionar a su especie. Le suelta un pues muere y venga a pelear. No sé, tío, estaría bien que un reencuentro de este tipo tuviese unos diálogos un poco más currados, que esto parece que lo escribió un fan de 5 años. Al final, pese a que Riot es muy superior, consiguen derrotarlo destruyendo el cohete con él dentro, pero Venom se tiene que sacrificar para salvar a Eddie y aparentemente se muere. Actitud que me pareció demasiado forzada, porque seamos honestos. El simbionte vino a la Tierra con unas intenciones muy claras. Luego cambió de idea porque se sentía poderoso. Hasta aquí es algo razonable. Pero lo de establecer un vínculo tan sumamente cercano con Eddie habiendo estado fusionados durante apenas 24 horas, pues no sé. Te puede caer bien, pero anteponer tu bienestar por encima del suyo ya me parece excesivo. Y por cierto, pese a que dejaron a Annie en mitad del bosque para que no se pusiese en peligro por intervenir, llegó en tiempo récord a las instalaciones y evidentemente intervino. Si al final va a ser verdad que ese bosque es enanísimo, porque si no, no me explico. Ya para terminar la película, Annie y Eddie se reconcilian, Venom sigue vivo, Stan Lee hace uno de sus últimos cameos y tanto Eddie como Venom hacen un trato con el que el simbionte se tiene que comportar, pero sí que le da permiso para comerse a la gente mala, como por ejemplo este atracador del supermercado. Eso sí, a la dependiente poco le sorprendió ver a un monstruo devorar a un ser humano delante suya. Yo no sé a qué clase de cosas está acostumbrada, pero su reacción fue más bien pésima. Ah, y también hay una escena postcréditos en la que nos enseñan a Cletus Kasady, que será el futuro Carnage, y otra en la que tenemos un teaser de la película de Spider-Man Un Nuevo Universo. Pero como ya le hice una reseña en su día, casi que os compensa más ver ese vídeo que escuchar cualquier explicación que os pueda dar ahora. Cuando fui a ver la película de Venom allá por el 2018 me hizo cierta ilusión, porque era un personaje muy popular que se desaprovechó bastante en la gran pantalla. Sin embargo, esta entrega fue un tanto decepcionante. Como ya fui comentando, tiene unos cuantos clichés, errores sin sentido y las típicas conveniencias para que todo funcione, como por ejemplo la ausencia de cámaras en la Fundación Vida o que Venom se haya encariñado tan rápido con Eddie. Pero lo que verdaderamente me decepcionó de esta película fue la manera en la que desaprovecharon a los simbiontes. Ya para empezar, 2 de ellos se mueren fuera de cámara sin que siquiera hubiésemos podido ver su forma humanoide, y esto como de costumbre lo pusieron en los trailers para que la gente se haga ilusiones en vano. Pero incluso con los que sí hicieron la simbiosis tampoco tienen demasiados minutos. El propio Venom siendo el protagonista sale muy poco tiempo, y la mayoría de las veces de forma parcial, y lo de Riot ya es de chiste. Creo que si juntamos todas sus escenas no llegamos ni a los 3 minutos, y como comprenderéis, cuando alguien va al cine para ver una película en la que salen simbiontes, quiere ver a los simbiontes, no a un grupo de personas investigando una corporación. Otro de los problemas con esta película es que sufrió lo mismo que The Amazing Spider-Man, y es que independientemente de su calidad, el hecho de que haya un universo cinematográfico que lleva trabajándose por más de una década y que de repente quieran hacer otro paralelo pero con personajes que pertenecen al anterior, da cierta pereza. Y ojo, con esto no quiero decir que todas las películas tengan que formar parte de un universo cinematográfico, porque por ejemplo Joker o The Batman fueron por libre y me parecieron peliculones, pero en el caso de Venom, teniendo el UCM con un lore ya desarrollado, pues tira un poco para atrás que ahora quieren hacer lo mismo pero con menos personajes y empezando desde cero. Además la historia en sí es un poco irrelevante, porque más allá de presentarnos a Venom y darnos un par de peleas, no es que suceda gran cosa. Pero bueno, en la escena postcréditos de la secuela hicieron que esto tuviera cierta conexión con el UCM, así que ni tan mal. El diseño de Venom me pareció bastante bueno, aunque hubo gente que lo criticó mucho, pero seamos realistas. Si hubiera que elegir entre este y el que vimos en Spider-Man 3, sin ninguna duda me quedo con este. Lo que quizás causó algo de rechazo fue la actitud del simbionte, porque al contrario de lo que muchos esperaban, este Venom es bastante simpático y chistoso. Y yo reconozco que al principio me tiró un poco para atrás, pero después de investigar me di cuenta que en los cómics su actitud es muy similar a lo que vemos aquí, pero como en Spider-Man 3 era una mala bestia que no tenía ni el más mínimo sentido del humor, pues los que crecimos con esa película teníamos la idea de que Venom iba a ser un bicho malvado que convertiría a Eddie en un villano. Y como podéis ver, no fue el caso. A ver, mis conocimientos sobre los cómics son limitados, pero lo que puedo asegurar es que Venom es más un antihéroe que un villano y que además tiene un humor un tanto ácido. Luego ya que os guste o no es otra cosa. Eso sí, lo que me pareció raro es que hubiese tardado tanto tiempo en comunicarse con Eddie. Yo supongo que querían hacer una transición lenta desde
desde que el simbionte entraba en el cuerpo del periodista hasta que por fin se conocían. Pero se pasa muchísimo tiempo soltándole comentarios puntuales y actuando por libre y no termino de entender por qué, ya que con Riot, por ejemplo, enseguida hablaba con Drake. Si aún fuese para darle misterio, pues vale, pero solo con ver el tráiler la gente ya sabe lo que hay. En fin, tanto da. Tal y como dije antes, el plan de los villanos me parece absurdo, y llegó el momento de explicar por qué. Lo de traer millones de simbiontes a la Tierra no tiene ningún sentido, porque casi todos los sujetos de prueba eran incompatibles con los alienígenas y el ambiente es nocivo para su especie si no hacen una simbiosis adecuada. Por lo tanto, la mayoría se iban a morir. Además, si tienen un hambre tan voraz, acabarían extinguiendo a la raza humana y ellos se morirían de inanición poco después, ya que en la secuela se revela que necesitan una sustancia para sobrevivir que solo está en los cerebros y el chocolate. Un poco aleatorio, sí, pero eso, que morirían todos. Si la misión fuese para tantear el planeta, pues vale, pero querer traer a millones de simbiontes cuando de los 4 que vinieron solo 2 consiguieron adaptarse, pues oye, van a provocar un genocidio involuntario dentro de su propia especie. Y con Drake es un poco más de lo mismo. El tío quiere que la raza humana trascienda y va a provocar una invasión a nivel planetario en donde la mayoría de la gente se va a morir en el proceso. Por momentos lo intenta justificar con el cambio climático, pero viendo cómo se comporta no deja de ser un zumbado más con un plan absurdo que intenta escudar con un propósito noble. Además, al ser tan dócil con Riot, da la sensación de que más que pensar por sí mismo se deja llevar, y eso lo hace bastante olvidable como villano. Y ya para terminar, lo que me pareció el peor punto de la película fue el hecho de que sea extremadamente family friendly. Durante toda la historia no paran de morir personajes y sin embargo está todo tan censurado que se siente hasta ridículo. Es como que quieren que la historia parezca seria, pero cada vez que va a pasar algo se acojonan y recogen cable. La película de Venom tenía que haber sido como Deadpool, en donde no se cortan a la hora de mostrar violencia gráfica, pero no por dar morbo gratuito, sino porque el argumento lo requiere. Hay ocasiones en las que el simbionte le come la cabeza a un soldado y no se ve ni una miserable gotita de sangre. ¿De verdad nos hemos vuelto tan exageradamente delicados que no podemos permitir que en una película de superhéroes se vea un poquitín de sangre? ¿Se van a poner a llorar los niños o qué? ¿Van a tener pesadillas? Es que por favor, tanta mojigatería aburre. ¿Por qué creéis que series como The Boys o Invencible triunfan tanto? Porque le echan huevos. No porque tengan un argumento súper profundo, sino porque le echan huevos. Y esta película en vez de hacer eso le echa algodón de azúcar. Pero bueno, sería injusto achacarle este problema únicamente a este largometraje, cuando la inmensa mayoría de historias de superhéroes pecan de lo mismo. Es más, comparado con el UCM, Venom es ultra violenta, pero me dio más rabia de lo normal porque esperaba que se envalentonasen un poco, ya que el personaje es un antihéroe y además no pertenece a Disney. Pero no, desgraciadamente se cagaron y optaron por lo family friendly. En definitiva, la película de Venom es entretenida pero nada más. Tiene infinidad de aspectos que se podrían mejorar, y a rasgos generales creo que tenían un potencial inmenso que desperdiciaron para adaptarse a la fórmula de siempre. Prácticamente lo mejor de todo fue la canción de Eminem en los créditos, y con eso ya os digo todo. Pudo haber sido un spin-off inolvidable y al final se conformó con ser una película básica de Marvel que se junta con todas las del montón.